son cercanos al gobierno y al presidente de la República con grupos del narcotráfico. Se habla de la mafia albanesa. Y yo aquí quiero empezar y partir esta reflexión con llamar otra vez, como siempre lo hago en este espacio, la seriedad de todos nosotros como hacedores de opinión pública. Tal vez quienes tenemos esta grave responsabilidad de estar frente a un micrófono, frente a una cámara, conversar con ustedes, llevar nuestra voz, equivocado o no, pero termina siendo nuestra voz. Esa es la maravilla de la libertad de expresión. Pero es increíble cómo en este país las cosas se sopesan o se desechan, se valoran o se desechan dependiendo de, pues. Porque claro, ahora aquellos que en el pasado le daban valor a publicaciones periodísticas, a diarios escritos en un avión, a tablas Excel, qué sé yo. Yo siempre digo, estas cosas deben ser investigadas y es un proceso justo donde se tiene que determinar responsabilidades. No en los estudios de televisión, ni en las cabinas de radio, ni en las plataformas digitales. No, para eso están los tribunales. Pero yo quiero hacer este ejemplo porque antes eso sí valía para los unos y no valía para los otros. Hoy se invirtió, porque lo que antes valía para unos, ahora ya no vale para esos unos. Y lo que antes no valía para los otros, ahora sí vale para los otros. ¿Por qué? Porque me conviene o porque no me conviene. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como opinión pública. La falta de coherencia y de sindéresis entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pienso yo? ¿Qué es lo que creo yo? Que todo lo que se ha dicho en las últimas semanas tiene que ser investigado sin duda alguna. No basta con un discurso para restar valor a una publicación. Máxime cuando de esa publicación ha comenzado una indagación previa, que tiene que ser investigada a efectos de establecer responsabilidades. Y un primer escenario, ¿cuál es? Establecer si efectivamente hay una estructura delincuencial. Lo he venido diciendo varias semanas en estos micrófonos. Si efectivamente hay una estructura delincuencial detrás del manejo de las empresas públicas, teniendo como joya de la corona Petroecuador, Cenel y Selec. Como joya de la corona, las empresas públicas que más plata manejan en este país, miles de millones de dólares. Primero hay que establecer si existe una estructura delincuencial, si es que existe, quiénes están detrás de esa estructura delincuencial y cuáles son las responsabilidades de las autoridades en esa estructura delincuencial. Y esto lo vengo diciendo hace rato. Pero lo de ayer configura otro elemento que digo, ya merece una mayor explicación. Porque los colegas de La Posta han presentado ya no un audio no judicializado, ya no un intercambio de mensajes de texto no judicializado, se ha presentado un informe atribuido a una unidad de investigación de la Policía Nacional. Un informe que supuestamente contenía información vinculada a supuestos nexos con la denominada mafia albanesa. En esa investigación de la policía, que está en el informe que ayer fue mostrado. Por cierto, la veracidad del informe nadie lo ha desmentido. Creo que ese es un elemento que hay que citarlo. La veracidad del informe no la ha desmentido nadie. Nadie. Al punto que aparecieron el hijo del presidente de la República y el ex consejero del presidente de la República, el señor Aparicio Caicedo, a decir que todo lo que se dice allí es mentira, pero no a decir que es falso el informe. Ojo con ese detalle. La Fiscalía también ha pedido que se investigue las razones por las cuales el fiscal provincial de Manabí dispuso el archivo de ese informe con base en una investigación policial. Hay un documento que es un informe. Ese creo que es el primer escenario que ya de alguna manera cambia todo lo que se ha venido diciendo. Porque hoy ya tienes un documento que es una investigación de la policía. ¿Qué nos tiene que decir la policía? ¿Y qué nos tiene que decir la Fiscalía a los ecuatorianos? ¿Cuál fue la naturaleza de ese informe? Porque se entiende que esa investigación, de acuerdo al comunicado de ayer de la Fiscalía, esa investigación parte de la necesidad de establecer nexos con grupos vinculados al narcotráfico. Según el informe mostrado ayer,
hay un personaje, el señor Rubén Cherres, que supuestamente tiene nexos con el narcotráfico y particularmente con la mafia albanesa. Creo que en eso yo no he leído a nadie que diga lo contrario de lo que se ha visto. ¿Cuál es la duda hoy? ¿Y qué es lo que tiene que ser investigado? Si es que ese nexo del señor Cherres con grupos del narcotráfico, con la denominada mafia albanesa, ese nexo existe con el cuñado del presidente, con funcionarios del gobierno. Si con base en ese nexo la mafia albanesa está metida en el gobierno, esas cosas tienen que ser investigadas. Yo, como digo siempre, yo no puedo ser un irresponsable en utilizar el micrófono y decir, la mafia albanesa está enquistada en el gobierno, investiguen. Hay una presunción, con más razón, investiguen. Eso tienen que hacer. Pero hay cosas en las cuales no nos podemos perder. Yo le pido a la audiencia que analicemos con frialdad el tema, más allá de las pasiones en uno en otro sentido. Porque inclusive yo he leído algunos personajes que son muy cercanos al gobierno, partidarios del presidente de la República, que defienden, aún con los errores, toda la gestión de gobierno, que reconocen que la mafia albanesa está en el Ecuador desde el 2010, que el señor Cherres tiene relación con la mafia albanesa. Bueno, para eso están las investigaciones, pero lo han dicho algunos personajes. Me parece que en las últimas horas el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, lo ha referido. Ha dicho que desde 2010 están los señores de la mafia albanesa en el Ecuador. Ya ha mencionado la relación del señor Cherres con la mafia albanesa. Y a otros personajes les he leído en las redes en las últimas horas. O sea, no están mirando a otro lado, pero claro, ya dicen, no, la mafia albanesa no llegó en 2021, llegó en 2010. Y ya lo mencionan a Cherres, pero no abren el camino para investigar lo otro. Y a mí me parece nocivo eso, porque se tiene que abrir el camino para investigar, pero de verdad, para investigar. Acá me dice... Gracias, Javier. Dice, el fiscal solicita el archivo de la investigación, pero es un juez el que ordena el archivo. Ya, esa parte, por ejemplo, si algún jurista, si el propio Javier me explica, si el fiscal solicita, ¿el juez puede no acceder o el juez está obligado a aceptar el pedido de la fiscalía? Pregunto. Y perdón, hay mi ignorancia en estos temas jurídicos. Me está escribiendo un abogado, me dice, el fiscal solicita el archivo, pero es un juez el que ordena el archivo. Si es que es así. Si es que el fiscal solicitó, pero el juez también archivó, habría que pedirles explicaciones tanto al fiscal cuanto al juez sobre este tema. Pero la investigación existe. En esa investigación se habla de una empresa ubicada en una provincia del litoral ecuatoriano que supuestamente servía para las operaciones de la mafia albanesa. Se habla de la relación de Cherres poniendo funcionarios en el gobierno. Más adelante va a estar aquí el ministro de Agricultura. Vamos a hablar obviamente de la gestión del ministerio, pero por supuesto le vamos a preguntar por qué su nombre aparece en este informe. ¿Por qué se ha mencionado el nombre de Bernardo Manzano dentro del documento que ayer se hizo público, de 140 y pico de páginas que ya reposa en la Comisión de Fiscalización y Control Político? Lo que me dice Andrés Reliche, que tiene que ser investigado. El tema de fondo es la presunta infiltración de las mafias en las instituciones del Estado. Eso es lo preocupante, vean. No importa si fue en 2021 o fue en 2010. Ya, no nos desviemos de la discusión. No nos desviemos. Si fue en 2010 o en 2021 es igualmente grave. Porque estamos hablando, como dice Andrés, de una presunta infiltración de mafias en las instituciones del Estado. Con personajes que han estado omnipresentes. O pregunto si el señor Cherres, que tendrá legítimo derecho a defenderse, recién aparece en 2021 por su supuesta amistad con el cuñado del presidente de la República. ¿O él ha tenido algún tipo de relación política con los gobiernos anteriores? ¿Con el de Correa o con el de Moreno? Porque si hablamos de que la mafia albanesa está en el Ecuador desde el 2010, estamos hablando de que ha permanecido en el Ecuador en 3 gobiernos. De Rafael Correa, de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. Pero aquí, por supuesto, los partidarios de los unos se la sacan para defender al gobierno que les conviene. Porque hay que investigar. Si llegó desde 2010, aquí hay que investigar. Hay que investigar cuál es la relación de esa mafia con el poder político de este país. Ya pasaron las elecciones. Es preciso que comience una profunda investigación sobre si efectivamente hubo candidatos que financiaron sus campañas con dineros sucios,
Y si ese dinero, por ejemplo, no vinieron de estos señores, que están aquí supuestamente desde el 2010. Por ahí tiene que ir la cosa. Y eso es lo que nosotros como sociedad tenemos que demandar del Poder Judicial en este caso. Y por eso con más razón, es aún llamativo lo que pasó el fin de semana. Cuando el fin de semana resulta que la Policía Nacional recibe una orden para retirar al equipo de investigadores asignados a la Fiscalía. Y aquí yo tengo un reparo. Más allá de lo que diga el secretario de Seguridad Pública del Estado, que creo yo tiene que bajarle un par de decibeles a su actitud confrontativa y entender que el país necesita explicaciones. No basta con hablar de suspicacia y mala onda, cuando quien alerta esto es la Fiscalía, no los medios ni los opinadores de redes. Fue la Fiscalía. Y si la Policía Nacional, me imagino yo a través de una orden del Ministerio del Interior, porque la policía depende del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior depende del gobierno, porque pertenece al gobierno central, dio una disposición, lo lógico era que hagan una coordinación con la Fiscalía, ¿no les parece? O sea, creo que no es loco lo que digo. Si vas a hacer una rotación de 37 policías vinculados a temas de investigación, que ya tenían un recorrido, pero el argumento es, hay que rotarles en este momento. ¿Qué conveniente hacer el rotar en este momento? Coordínalo con la Fiscalía. Entonces la Fiscalía te puede decir, ¿sabes qué? De los 37, haz la rotación de 17 y déjame a 20. Porque estos 20 están asignados a tal cosa. O sea, no es absurdo lo que digo. No es absurdo. Pero justo el fin de semana, después de los allanamientos del viernes, y un día antes o 2 días antes de que se presente el reporte de ayer sobre los supuestos tentáculos de la mafia albanesa en instituciones del Estado y con personajes cercanos al poder, no solamente actual, sino al poder político, que se aprovechan. Yo no sé cómo esta gente pulula ahí, ¿no? Trasciende los gobiernos. Están ahí metidos. Pasan los gobiernos y están ahí metidos. Hay gente que nunca pierde por su relación política. Justo antes y después hay esta decisión que ayer le echó abajo un juez. Porque ayer un juez de Quito dispuso que se deje sin efecto el traslado de los miembros de la Policía Nacional asignados a los procesos investigativos. ¿Ustedes creen que los ecuatorianos con estas actitudes podemos confiar en lo que están haciendo? Porque además, vuelvo a decir, el silencio termina fortaleciendo los rumores. Hasta el sol de hoy no he leído. Si es que alguien tiene alguna referencia, le rogaría, si algunos de mis colegas o tuiteros o internautas tienen alguna referencia, les rogaría que me la compartan, porque yo no he visto pronunciamiento alguno del presidente de la República sobre este tema en particular. Sobre este tema. Porque se vuelve a mencionar a su cuñado, que no es funcionario del gobierno. Por ende no tiene responsabilidad política, pero ha sido mencionado en las últimas semanas como una especie de poder detrás del poder omnipresente en las esferas del Ejecutivo. Entonces lo lógico es aclarar cuál es el papel del señor economista Danilo Carrera. Creo que no es loco lo que estoy diciendo. ¿Ya? Pero ayer, por ejemplo, lo que se hace es, en lugar de generar una respuesta ante todas las dudas que tenemos como país, el presidente Lasso lideró un homenaje a 665 miembros de la Casa Militar. Que eso también ayer, justo ayer, se prestó para la suspicacia. Acá me dice Julio Sari, los canales de televisión no dijeron nada sobre la no comparecencia del presidente a la Asamblea y en cambio la presencia del periodista Boscán en la Asamblea. El presidente no fue ayer. Y aunque no puede gustar lo que voy a decir, el presidente no estaba obligado a ir ayer, por si acaso. No hay norma jurídica que le obligue al presidente de la República a comparecer a una comisión de la Asamblea Nacional. No hay norma. Yo les expliqué eso cuando pasó lo de Pandora Papers. Les expliqué a ustedes en este espacio. Te puede no gustar lo que digo. No hay norma jurídica que le obligue al presidente de la República a comparecer ante una comisión legislativa. Pero en política las formas cuentan. Y se hubiese visto muy bien que el presidente de la República le brinde una respuesta a la Asamblea. Más allá de las posturas altisonantes de algunas asambleístas que integran la comisión ocasional, con postura con la cual yo discrepo. Porque esta investigación tiene que estar revestida de absoluta seriedad,
dejar de lado los discursos antisonantes de algunos legisladores y legisladoras, bajarle 2 decibeles al griterío y ponerle más seriedad a la investigación. Más allá de eso, el presidente le debe una respuesta al país y de forma particular a la Asamblea. Y ayer el presidente se negó a acudir a la Asamblea Nacional. Ofreció en su momento cuando apareció el tema de Pandora Papers. Finalmente no lo hizo porque no le gustó la comisión en la cual cayó la investigación, que era la Comisión de Garantías Constitucionales. El presidente se sentía cómodo con la Comisión de Fiscalización que iba a acudir a Carondelet. Ni siquiera la comisión no iba a invitar al presidente a que vaya a la Asamblea. Era la Comisión de Fiscalización en 2021 la que iba a acudir al Palacio. Y cuando el Pleno de la Asamblea Nacional toma la decisión de asignar a otra comisión de investigación, el gobierno dijo, yo con esa comisión no me meto, y no fue el presidente, ni a la comisión ni al Pleno. Hoy está haciendo exactamente lo mismo. Cuando bien dicen, una frase que puede ser cliché, el que nada debe, nada teme. Y el país hoy necesita una respuesta contundente por parte del presidente de la República. Es preciso, por ejemplo, que el país, de verdad, que el país sepa con absoluta claridad, más allá de los discursos, cuál es el papel del cuñado del presidente en el gobierno. ¿Cómo se nombran ministros de Estado? Que nos expliquen cómo es que, por ejemplo, en un informe de la policía, aparece un hermano del señor Cherres como subgerente de una institución pública del Estado. Cosa que tampoco ha sido desmentida. O sea, todo esto que se ha dicho está avalado en un informe de la policía. Como está el informe, como está el documento ahí, como aparece ese informe, obviamente ya no pueden decir que no existe, que es falso, que ha sido forjado. Como la Fiscalía General del Estado aparece y dice, hemos tenido conocimiento de esto y hemos pedido de inmediato una investigación y que esa investigación en Manabí se la traiga a Quito. Como ahora aparece esto, por Dios, ahora ya no dicen que el informe es forjado, que es mentira. Ahora dicen, sí, pero la mafia albanesa está desde 2010. Sí, pero hay que ver quiénes están ahí. Sí, pero si está Cherres, eso no significa que tenga relación con Lazo. Pero está Danilo Carrera. Sí, pero eso no significa que el presidente esté allí. Para eso hay que investigar. Hay que investigar. Hay que saber cuáles son esos poderes tras el poder político de turno. Desde 2010 hasta la fecha. No basta con el discurso antisonante o con la negativa o con que me pongo bravo porque la posta, porque Boscán, que no sé qué, que antes eran los paladines para unos, ahora son los villanos o viceversa. El problema no es el mensajero, el problema es el mensaje. Lo de fondo es el mensaje. Y sobre ese mensaje tienen que responder las autoridades. Son ellas las únicas que con sus explicaciones pueden darle algo de certidumbre al país. Es la Fiscalía la que tiene la sartén por el mango, como lo he dicho de manera permanente. Es la Fiscalía la obligada a llevar adelante una investigación que de verdad, frase cliché, utópica, coloquial, todo lo que ustedes quieran, llega hasta las últimas consecuencias. Pues que yo ayer reflexionaba, yo ayer sobre este tema no escribí nada en el Twitter, porque todo el día me estuvo dando vueltas. Estaba esperando venir aquí, sentarme con ustedes, compartirles mi visión. Y claro, lo que uno quisiera es de verdad un baño de certidumbre, un baño de verdad. Que este país alguna vez en la vida conozca realmente el fondo de las cosas. Yo no recuerdo nunca, créanme, nunca este país ha logrado llegar hasta las últimas consecuencias de los temas que terminan siendo controversiales, polémicos, escandalosos. Nunca. Aquí nunca se ha llegado hasta las últimas consecuencias. Aquí ha habido casos emblemáticos, aquí se han dado escándalos, aquí ha habido destituciones de presidentes, aquí ha habido destituciones de diputados, destituciones de jueces, pero nunca hemos logrado descubrir todo. Yo no recuerdo nunca. Me acuerdo, por ejemplo, del caso Flores y Miel. Yo tenía muy poco tiempo ejerciendo el periodismo. En el caso Flores y Miel. Ese caso fue un escandalazo en el gobierno de Durán Ballén. Las nuevas generaciones no lo conocen. Mi generación lo recuerda, algo recuerda de ese caso. Pero ese caso no llegó hasta las últimas consecuencias. Perdónenme, aquí se hablaba de familiares del presidente Durán Ballén, se hablaba de su nieta, se hablaba del marido de su nieta.
Ese caso no llegó hasta las últimas consecuencias, en lo absoluto. Igual pasó durante el Bucaramato. Hubo una serie de denuncias sobre supuestos actos de corrupción. Los casos no llegaron hasta las últimas consecuencias. Y así uno puede ir revisando. ¿Saben por qué? Porque las investigaciones aquí en el Ecuador lamentablemente han ido de la mano con los escándalos políticos. Ecuador históricamente no ha garantizado investigaciones serias. Nuestro país, nuestra endeble institucionalidad no lo ha hecho. No lo hizo antes, dudo que lo haga hoy. Y por eso seguimos en esta ruleta, en esta rueda moscovita, que rueda y rueda y rueda y volvemos a caer en lo mismo. Y hoy tendremos este caso. ¿Cuánto va a avanzar la fiscal Salazar en la investigación de este caso? La fiscal Salazar hoy tiene una grandísima responsabilidad, tal vez la más grande de los últimos tiempos, de los últimos 3 años, de todos los casos emblemáticos que ella está llevando adelante, algunos de los cuales para mi gusto, y lo he dicho acá, han tenido mucha más rapidez que otros. He sido un crítico de eso. Pero este caso en particular, por la coyuntura y porque estamos hablando de quienes nos gobiernan actualmente, este caso amerita una atención especial por parte de la Fiscal General del Estado. De verdad. Y que la clase política asuma con absoluta madurez la naturaleza de esta investigación. Eso es lo que necesita el país. Eso es lo que yo espero como ciudadano. A mí no me van a escuchar sumarme a los discursos altisonantes de los unos o de los otros. Yo no lo voy a hacer porque me parece irresponsable. Sí voy a pedir y exigir desde esta tribuna que se investigue todo. Todo. Al menos hoy hay un documento. Y ese documento, el manejo de ese documento, debe ser explicado por parte de la Policía Nacional, por parte de la Fiscalía General del Estado, por parte del Ministerio del Interior. ¿Cuál fue el avance de ese documento? Y si es verdad o no que ese documento lo pretendieron desaparecer al haber solicitado un fiscal y aceptado un juez el archivo de ese documento. La otra pregunta es, ¿lo archivaron porque no encontraron nada? Pregunto. Eso es lo que necesita saber el país. Así que, otra vez, no nos quedemos con el mensajero, que les puede caer bien o mal. Vamos al mensaje. Y el mensaje es que este país, por el amor de Dios, alguna vez necesita que las autoridades pasen del discurso a la acción, de la acción a la concreción. Este país necesita saber si efectivamente el poder político del Ecuador está contaminado por las mafias. ¿Y quiénes son los responsables? Este país necesita saber si hay ministros de Estado que han sido puestos por pedido de gente vinculada con las mafias. Este país necesita saber si es verdad que hay una estructura mafiosa, delincuencial, corrupta, detrás del manejo de las empresas públicas donde hay miles de millones de dólares. No es justo que un país como este, sumido en grandes necesidades, donde tenemos millones de ecuatorianos a los cuales no le interesa lo que estoy diciendo, sino todos los días levantarse para tratar de ver cómo paran la olla. No es justo que estemos en esta discusión pensando que hay un grupo de piratas que quieren llevarse el tesoro a costa del pueblo ecuatoriano. Para eso hay que investigar. Yo sí demando una investigación. Más allá de las personas o más allá de las simpatías o antipatías. Eso exijo respetuosamente desde esta tribuna. Y ojalá que hoy tengamos un mínimo de respuesta y que esa respuesta tenga un mínimo de sindéresis por parte de las autoridades. 7:08 de la mañana. Ya la tengo, Elizabeth Otavalo. Programas deportivos, noticias, series y películas gratis con Soine. Contrata cualquier plan de internet y disfruta con Más Play TV. Informes al 099 72 55 514 y al 072 74 25 62. Soine, más velocidad.
Ahora podrás disfrutar tus programas deportivos, noticias, series y películas gratis con Soine. Contrata cualquier plan de internet y disfruta con Más Play TV. Informes al 099 72 55 514 y al 072 74 25 62. Soine, más velocidad. Carpintería Luis Fernando e Hijos. Trabajamos con la mejor madera de la Amazonía. Les ofrecemos camas, puertas modulares, closets, muebles de cocina y de sala. Todo para su hogar en madera. Nuestra dirección, Barrio Amazonas, Tena, Napo. Consulta tu proforma al WhatsApp 096 280 9445. Gracias por preferirnos. Fin del espacio publicitario.